Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas noches. Eh, estoy leyendo el chat y escucho lo de la cacofonía, no ha molado. Bueno, vamos a explicar esto para los que no os haya dado tiempo. Bueno, pues como sabéis, siempre os mando el link de la sesión el día que tenemos la formación de Quantum Sense. Y bueno, yo hoy tenía el día gracioso y se me ha ocurrido enviar un audio junto con ese link de la formación de los martes que tenemos. El link, el audio, hace referencia a algo que vamos a ver en esta sesión. Así que no era una cacofonía precisamente, y ahora lo vais a comprender, pero sí, así. Desde luego que sin ningún punto de referencia parecía una auténtica cacofonía, y sobre todo el final, ¿verdad? Cuando termina el audio diciendo esto duele, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a explicar, vais a entender ese audio que os he enviado después de ver esta sesión. Así que, ay, dice por ahí por el chat la compañera. Bueno, pues vamos a ver. Y vamos a empezar, fijaos, he puesto como título de hoy conciencia y bucles de retroalimentación, ¿no? ¡Wow! ¿No? Por eso decía, también hacía el guiño y la broma con lo de si esto fuera una carrera, ¿no? Pues la nota sería 14, ¿no? Para poder entrar, ¿no? Bueno, era en una broma un poco de vamos a ir introduciéndonos, ¿no? En conceptos que los vamos a hacer muy sencillos, pero que tienen su estructura, y nunca mejor dicho, quedaros con esta palabra. Bien, entonces fijaos que en otra sesión ya hablamos precisamente de la conciencia como un proceso de creación de múltiples bucles de retroalimentación, ¿no? Esto está clarísimo, sencillísimo. Bueno, pero como vosotros ya hemos hablado en otras sesiones, también tenéis conocimiento de lo que era un bucle. Acordaos que los algoritmos pueden adquirir una serie de estructuras, y una de ellas, y la más utilizada, son los bucles, ¿no? Bucles de retroalimentación son bucles dentro de bucles, y que hace cada bucle. Hace una función dentro de una función que retroalimenta la anterior función, y eso hace que el programa, ¿no? Que estamos creando sea cada vez más expansivo y al mismo tiempo cada vez más sabio, ¿no? Con más información, más sabiduría, ¿no? Así que voy a explicar esto de que la conciencia es un proceso de creación de múltiples bucles de retroalimentación. Y voy a poner un ejemplo con una película. Se llama Archivo en español, en inglés, pero el nombre me parece que la podéis encontrar por el nombre en inglés, Archive, y Archivo. Y esta película, bueno, pues tiene mucho. Hay algunas escenas, algunas cosas que sí que he cogido para poder hacer más práctica la información, sobre todo cada vez más asimilable. Bien, vamos entonces al término de la conciencia. Seguimos bajando a tierra el término de la conciencia. Si entendemos conciencia, la conciencia, fijaos, que es una subestructura, es una subestructura. ¿Y esa subestructura, qué significa subestructura? Significa que está por debajo de la estructura que vemos y al mismo tiempo crea la estructura que vemos. Hemos dicho que la estructura que vemos sería la realidad. Recordad ahí, seguimos un poco con la pirámide, ¿no? La realidad es una estructura, y la realidad es una estructura que se forma porque nosotros interaccionamos, hay una interacción. La realidad es relación. En el momento que hay una relación, hay una estructura sobre la que se sostiene, ¿no? esa relación, esa realidad.
Bien, el tema es que la realidad está creada, siempre decíamos que la realidad es el espejo de la conciencia, este término, ¿recordamos? La realidad es el espejo de la conciencia. ¿Qué quiere decir? La realidad, si nosotros no tuviéramos un cerebro, si no tuviéramos un cerebro en perfecto estado, ¿no? Si no tuviéramos cerebro, podríamos sentir, percibir, ver la realidad. Era una pregunta. No. Ah, bueno, digo, igual me dicen que sí. Vale, no. Y malamente sin cerebro es imposible, ¿verdad? Entonces, fijaos que es el cerebro, ¿no? Una persona sin cerebro no existe, ¿no? Directamente, o sea, no tiene existencia, ¿no? Es una persona sin cerebro, imaginaos el cerebro, no me pueden quitar un riñón, me pueden quitar algo del cuerpo, pero el cerebro, si te lo quitan, ¿no? Es inviable, ¿no? Entonces, fijaos que es a través del cerebro se proyecta la mente, y la mente a su vez, o sea, el cerebro crea mente, o sea, crea mente, el cerebro crea mente, y a su vez la mente es una herramienta que utiliza la conciencia a través del cerebro. Imaginaos que la conciencia a través del cerebro crea mente, y esa mente es la realidad que vemos. Porque si no hay mente, que es un proceso que se da a través del cerebro, si no hay cerebro no hay mente, no hay tampoco realidad. No podemos percibir, vivir, relacionarnos, no hay realidad. Una persona sin cerebro no hay realidad. Bien, entonces fijaos, aquí hay varias pistas. Entonces, la conciencia utiliza, fijaos, porque yo puedo, imaginaos que una persona fallece, bien, una persona fallece, su cerebro ya no funciona, no está activo, ¿verdad? Por eso esa persona no puede ver la realidad, porque no hay un procesamiento, una creación de esa mente que luego proyectada llamamos realidad. Fijaos, pero aunque esa persona haya fallecido, ¿no? De alguna forma nosotros vemos a la persona fallecida, pero yo mientras tenga cerebro puedo ver esa realidad de esa persona fallecida, ¿verdad? Quien no puede verme, ¿no? De alguna forma, quien no puede ver, percibir, tocar, sentir la realidad, es esa persona, porque está su cerebro sin función, inactivo. No puede tocar, sentir, oler, ¿no? Porque toda esa, a lo que llamamos realidad, es a la perfección, a tocar, ¿no? La realidad es que la piel está suave o la piel está áspera. La realidad es que la temperatura es fría, ¿no? La realidad es aquello que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos físicos. Entonces, en el momento en que una persona fallece, la persona ya no puede, como su cerebro no crea esa mente a través, dando proyección a la realidad, sus sentidos físicos no pueden tocar esa realidad y percibirla, sentirla, vivirla. ¿Bien? Bien, entonces fijaos, tenemos varios conceptos aquí importantes. Tenemos conciencia, el concepto conciencia, tenemos el concepto mente, tenemos el concepto cerebro y tenemos también otro concepto llamado mentalidad. Fijaos, tenemos el concepto conciencia, el concepto mente, cerebro y mentalidad. La conciencia la entendemos como una subestructura. Cuando hablamos de subestructura significa sobre lo que se crea la realidad. La estructura, la realidad es el espejo de la conciencia. ¿Eso qué significa? Que la conciencia es lo que da estructura, lo que crea la realidad.
Bien, por eso hablamos que es una subestructura, es la subestructura de la realidad, porque la realidad es aquello que toco, percibo con mis sentidos físicos, a través de mi cerebro. ¿Y qué ocurre? Ahora vamos a ir al concepto de mentalidad. Cada identidad, también en nuestra pirámide, ¿verdad? Estamos recorriendo, ¿no?, la dimensión de la realidad. La realidad, no se puede percibir la realidad si la identidad o persona, la identidad, no tiene un cerebro que procese mente, que procese la mente, ¿no? La mente sería una herramienta de la conciencia a través de la cual la conciencia se hace consciente. Fijaos, la conciencia se hace consciente, morado, la conciencia se hace consciente a través de una herramienta llamada mente que se proyecta con una herramienta, se proyecta utilizando el cerebro de la identidad. Y eso va a crear una mentalidad de la identidad. La mentalidad es individual, es de cada individuo, de cada identidad. La conciencia y la mente no es de la identidad, la conciencia no es de la identidad. La conciencia se hace consciente a través del cerebro de cada identidad. Y a eso, cuando se hace consciente a través del cerebro de cada identidad, lo llamamos la mentalidad de la persona. Entonces, nuestra mentalidad es lo que va madurando, aumentando, que significa que nuestra mentalidad, ¿no?, aumente, significa que nuestro nivel de conciencia aumenta. El nivel de conciencia personal de la identidad. Y aumentando el nivel de conciencia a nivel individual a través de la mentalidad de la persona, es como infinito, porque la conciencia es infinita. La conciencia es infinita. La conciencia es la información o subestructura que contiene y sustenta a la realidad. A la realidad. Vale. Bien, dicho esto, que está todo como, ¿no? Bueno, hemos dicho que la sesión de hoy era un, no he puesto ahí, no el cerebro. Vamos, dicho esto, ¿no? Vamos a poner, ahora sí voy a poner un ejemplo, ¿no? Que ahora sí que con el ejemplo de esta película Archive, lo vamos a entender bien. Para ello voy a poner un vídeo chiquitito, ¿no? Es un trocito, ¿no? Una secuencia. Lo voy a ir parando y lo voy a ir explicando con lo que acabo de decir. Bien, fijaos, vamos a compartir pantalla. Ahí. Bien. Vale, ahí está. Voy a ir parándola, ¿vale? Para ir. Vamos a ello. Y ahora vais a entender la cacofonía del audio. Ahí va. Sé que puedes oírme. Te he puesto en hibernación, ¿vale? Es como estar durmiendo. Estarás bien. Cuando despiertes, aquí estaré para cuidarte. Todo saldrá bien.
Vale. Bueno. Ahí, vale. Bien, pues era toda la cacofonía que os he puesto, era esta. ¿De qué película es? Se llama, es que la compañera ahí has entrado más tarde, se llama Archive, archivo en inglés, archive, archivo en inglés, ¿no? Es de esa película. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿No? Vamos otra vez, ¿no? Fijaos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Bueno, pues como habéis visto, está poniendo en funcionamiento un prototipo muy actualizado de inteligencia artificial, ¿no? Es casi humano, ¿no? Entonces, hay algo, fijaos, que es como que lo conecta. Eh, bueno, estoy leyendo lo que está aportando un compañero. Dice, aún no logro comprender cómo al hacerse consciente la conciencia se genera el grado de distorsión que percibimos. Pues a eso voy. Vamos a explicarlo hoy. Pero para ello voy a explicaros esto y luego vamos a esa aportación que nos hace el compañero. Fijaos, lo primero vamos a tener en cuenta, vamos a entender, ¿no? Básicamente, ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la mentalidad? ¿Qué es la mente? ¿Y qué es la conciencia? ¿No? ¿Y qué es la conciencia? Estamos recorriendo todas esas dimensiones nuestras, ¿no? Que tantas veces hemos representado a través del modelo que utilizamos nosotros, ¿no? El modelo de Quantum System. Entonces, fijaos que hablamos de la realidad, ¿no? Hemos dicho que es mente, que es percibida a través de los sentidos físicos, y esa mente a su vez es una herramienta de la conciencia, porque la conciencia es información. Hemos dicho muchas veces que la conciencia son datos, ¿verdad? Pero la conciencia son datos cuánticos, son partículas subatómicas, es información totalmente comprimida, por decirlo de alguna forma, es información no visibilizada. Bien, entonces la conciencia es información no visibilizada, es mucha sabiduría, mucha información, aprendizaje, mucha sabiduría no visibilizada, ¿ok? Y absolutamente coherente, exactamente. La conciencia es información no visibilizada, por eso está en un punto, no es visible para nosotros somos inconscientes muchas veces. Somos inconscientes de toda la información que contiene la conciencia. Y como bien apunta el compañero, la conciencia es global, la conciencia es una y es coherente y cohesiva con todo. O sea, es coherente y cohesiva con todo. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora, la conciencia, ¿cómo se hace consciente de sí misma? La conciencia, ¿cómo se hace consciente de sí misma? ¿Cómo se visibiliza a sí misma? Para ello, utiliza la realidad, utiliza la mente, que es una herramienta de la conciencia, y la mente es la realidad, la mente es la realidad, la mente es la realidad, la mente es la proyección. Realmente, efectivamente, realmente. Gracias por el aporte, la compañera, como aquí. Realmente es la realidad, es esa mente que se proyecta en la realidad realmente, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es mente, realmente, como aporta la compañera. ¿Cómo? Y si la mente a su vez es una herramienta de la conciencia. Ahora, para que la conciencia se haga consciente, necesita una realidad que sería esta biotecnología. La identidad es una biotecnología, hemos hablado más veces. La conciencia tiene que crear una biotecnología en la realidad para poder hacerse consciente de sí misma. Esta biotecnología es la identidad, la raza, el ser humano. El ser ha creado todo es, evidentemente todo es mente, pero para hacerse consciente, la única criatura que puede permitir a la conciencia ser consciente de sí misma es esta biotecnología llamada ser humano o raza humana.
Bien, nosotros a eso lo llamamos identidad. En nuestro modelo lo llamamos identidad. La identidad, en este caso, identidad, estamos hablando de la identidad humana, ¿vale? Hay otras identidades, ¿no? La identidad puede ser un perro, un gato, pero en este caso hablamos de la identidad humana. Bien, la identidad humana es la herramienta que utiliza la conciencia para hacerse consciente. ¿Por qué? Porque la identidad humana es la única identidad que tiene un cerebro con una capacidad superior. ¿Superior qué significa? Superior a otras especies, en el sentido que es capaz de crear mentalidad y a través de esa mentalidad hacer consciente la conciencia. Fijaos, entonces cuando hablamos de cada persona tiene su nivel de conciencia, ahora entendemos que, claro, la conciencia se hace consciente a través de las mentes procesadas a través de los diferentes cerebros, ¿no? De los seres humanos, de las identidades humanas y como en pequeñitas pantallas, ¿no? Imaginaos que la conciencia tuviera múltiples pantallas, ¿sí? Y cada pantalla somos, cada vez que mi mentalidad se amplía y tomo conciencia, ¿no? De la conciencia y mi conciencia se amplía, es como si yo fuera un proyector a través del cual, una pantalla a través del cual la conciencia toma conciencia de sí misma. A través de otra identidad toma conciencia de sí misma, a través de otra identidad toma conciencia de sí misma, por eso es cuántica. Bien, fijaos, es impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo vi esta película, ¿no? Evidentemente estamos hablando aquí en la película, ¿no? Podríamos llamarnos biotecnología y es inteligencia artificial, aquí es una inteligencia biotecnológica, ¿no? Orgánica. Y fijaos que en la película voy a poner un trocito, lo voy a volver a parar para que vayamos comprendiendo. Bien. Aquí. Vale. Ahora voy a parar, voy a hablar mientras, como no hay mucho diálogo, ¿verdad? Bueno, y es que la catarata esta me encantó por eso. Fijaos, ahí tenéis la tecnología, la inteligencia artificial, bueno, que este hombre, Josh, pues está creando, ¿no? Este prototipo que es, wow, además es piel, ¿no? Es como un diseño de piel. Le coloca ahí, clac, ¿no? Le coloca ahí lo que es el cerebro, la CPU. Bien, y fijaos ahí, de momento, el prototipo, bueno, pues no tiene piernas, está conectado, ¿no? Todavía no es independiente, ¿no? Está conectado a otra máquina. Y fijaos, ¿qué ocurre ahí? Voy a ir a parar. Voy a ir parando. Fijaos aquí, me interesa mucho esta parte. Fijaos, aquí pone abajo, reconstruir subestructura de la IA. Inteligencia artificial. Bien, este panel, ¿no? Que lo tienen ahí en la película, me gustó mucho porque digo, wow, ¿no? Es una reconstrucción de la subestructura de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la subestructura de la inteligencia artificial? La conciencia que es consciente a través de la mente y la mentalidad. Esta sería la mentalidad de ese prototipo, de esa inteligencia artificial. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo le están metiendo datos, ¿no? Está reconstruyendo esa conciencia de esa inteligencia artificial, le está metiendo toda la conciencia. Y fijaos cómo se va iluminando, ¿ves? O sea, ¿veis? Los trocitos, lo estoy señalando con el puntero, veis que hay puntos que no están iluminados, esos son datos, son tomas de conciencia no cargadas todavía. ¿Veis? Empieza a cargarse. Lo iluminado es como que se carga en la CPU de esa inteligencia artificial. Se carga el qué? Se cargan conciencia ya procesada. ¿En forma de qué? De recuerdos, de experiencias vividas, ¿veis? Entonces, ahí seguimos, ¿veis? Le está cargando todas las experiencias vividas de la conciencia que le está metiendo a esa inteligencia artificial. La conciencia que le mete a esa inteligencia artificial proviene de una mujer, de un ser humano. Bien, no os cuento más por si la queréis ver, pero ahí veis cómo, ¿veis cómo se ilumina? Se ilumina significa que le está reconstruyendo esa conciencia
de que ya es conciencia consciente porque esa mujer ya vivió esas experiencias y tomó conciencia de esas experiencias. Lo que pasa es que se la está transfiriendo a esta inteligencia artificial, ¿veis ahí? ¿Veis cómo se ha encendido y entonces ahí es cuando el robot, ¿no?, abre los ojos porque, claro, ya tiene conciencia, porque si no, no puede relacionarse sin conciencia, ¿no? ¿Veis? En este caso tiene la conciencia de esa mujer, del nivel de conciencia de esa mujer, ¿no? Que es lo que le estaba insertando, ¿no?, en el cerebro de este robot. ¿Veis? ¿Veis? Ahí está procesando, claro, el cerebro está recibiendo todos esos datos, ¿y qué ocurre? Empieza a intentar, ¿no? Vais a ver que este robot, no, claro, es tanta información de tanta experiencia de toda una vida vivida de aquella mujer que la inteligencia artificial, que este robot, claro, es como demasiada información, y fijaos, empieza a colapsar. ¿Veis? Y ahí es donde, claro, emergencia. Y en ese momento, ¿veis los recuerdos? ¿Veis los recuerdos de la conciencia de esa mujer? ¿Veis? Ahí por eso aparecen como en rojo. Y ahí es donde la tiene que desconectar. Te he puesto en hibernación. La ha puesto en hibernación, no la ha desconectado, la ha puesto en hibernación. Es como estar durmiendo. Es como estar durmiendo, anestesiada. Cuando despiertes, aquí estaré para cuidarte. Y ahí está. Vale, ahora probablemente, ¿no?, después de este segundo pase, la pone en hibernación, no la desconecta, la pone en hibernación efectivamente. Bien, vale, es que habéis escrito aquí, dice, y cada vez que aumentamos nuestra conciencia a través de la experiencia se está reconstruyendo nuestra subestructura, se está reconstruyendo, no nuestra subestructura, se está construyendo esa conciencia a través de nosotros. Nosotros estamos tomando conciencia, la conciencia está siendo consciente a través de nosotros, de nuestras experiencias, de nuestra mentalidad. Y dice la compañera, ¿y cómo tiene él la info de la conciencia de aquella mujer? Bueno, es que sí, te lo cuento, pues si queréis ver la peli, pues no, no puedo decir más, pero para el ejemplo hay que ver la peli, efectivamente. Para el ejemplo que os quiero transmitir, me servían estas escenas. Bien, entonces, dice el compañero, entonces la conciencia no ha experimentado todo. Efectivamente, la conciencia es infinita, no ha experimentado todo. La conciencia se experimenta a sí misma a través de la herramienta mente, que es este prototipo con este cerebro que es capaz de ser, que es el único prototipo, la raza humana, capaz de ser consciente de la conciencia de que hay como superestructura en la realidad o experiencia. Y cuando cada uno de nosotros somos conscientes, automáticamente la conciencia toma conciencia de sí misma. Bien, dice, wow, ¿verdad? Sí, que os dije que iba a estallar un poquito el cerebro, pero bueno, se puede ver varias veces esta sesión. ¿Qué interés tiene la conciencia que se repitan las cosas? No, la conciencia no tiene ningún interés en que se repitan las cosas. Ahora vamos a ver por qué se repiten las cosas, que eso es la pregunta que ha hecho más arriba el compañero, más arriba del chat del compañero. Ahora entramos ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué entramos en un bucle repetitivo de siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese no es el objetivo de la conciencia. La conciencia, el propósito que tiene es a través de estas creaciones, en este caso sobre todo a través del ser humano, es ser consciente de sí misma. Pero para poder crear un prototipo a través del cual esa conciencia sea consciente de sí misma, pueda ser consciente de sí misma, imaginaos lo que ha tardado en llegar a diseñar este prototipo. Yo quiero que por un momento tomamos conciencia para que cuando luego nos miramos, ¿no?, y digamos, es que no sirvo para nada. Yo quiero que paremos un momento y decir, no sabes de lo que estás hablando, sabes los eones, ¿no?, los siglos sabes el tiempo que ha tardado la conciencia
comenzó con esas partículas subatómicas. Ahí empezó la creación, ¿no? Entonces, fijaos, si nos remontamos a toda esa información de creación de partículas subatómicas que luego van dando lugar a lo atómico y luego de lo atómico a lo anatómico y luego al anatómico a nosotros, a anatómico diferentes especies hasta llegar a la anatomía del ser humano. Quiero que veáis que esas partículas subatómicas son el comienzo de la conciencia, utilizando la mente, porque una partícula subatómica es mente que todavía no es consciente de sí misma, pero que va evolucionando hasta que la conciencia llega a crear un prototipo como el de la película, ¿no? Que es alucinante, un robot que es alucinante, que parece wow. Pues esto seríamos nosotros el prototipo de esa conciencia, ¿no? A través de la cual la conciencia puede ser consciente de sí misma. Entonces, para que veáis qué es un ser, qué categoría tenemos los seres humanos. Fijaos la categoría, la psique, porque es lo que nos diferencia de otras especies, nuestra psique, nuestra mentalidad, nuestro cerebro. Fijaos cuán cualificados estamos, la raza humana, por la conciencia. Entonces, la próxima vez que os veáis, de verdad, menospreciando, entrando en pensamientos de realmente es una inconsciencia tremenda de lo que realmente somos. Porque si realmente uno tiene este conocimiento, es imposible. Estamos altísimamente calificados. Somos la calificación más alta de la conciencia. Somos la creación más alta, más evolucionada de la conciencia, con el propósito de que esta conciencia se haga consciente de sí misma. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo ha tardado la conciencia en crear esta raza humana, que es de una altísima cualificación? ¿Cuánto tiempo ha tardado, ¿no? La conciencia? Pues imaginaos, ¿no? Dice, somos unos instrumentos construidos durante millones, infinitos millones de años, ¿no? Entonces, ¡wow! Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora respondo al compañero, porque entraría esa otra parte. ¿Qué está ocurriendo, no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que esta falta de conocimiento de lo que somos ha de llegar a su fin, porque es la inconsciencia lo que hace que un prototipo como es el ser humano pueda llegar a autodestruirse. Es la inconsciencia de todo lo que aquí estamos hablando. Porque si un prototipo de raza humana es consciente, como lo somos nosotros aquí ahora, de lo que realmente somos, es imposible que caiga en autodestrucción. Es imposible que pueda sostener conductas autodestructivas para él mismo y para su especie. ¿Por qué? Porque la especie cada ser humano es una pantalla que está interconectada a otra pantalla, que es otro ser humano, otra pantalla que está interconectada a otro ser humano, otra pantalla que está interconectada a otro ser humano. Estamos todos entrelazados porque somos monitores de una única conciencia a través de la cual la experiencia interconectada se hace posible. Importa lo que le pase a tu vecino, importa lo que le pase a alguien en la otra punta del planeta, llamado ser humano, y con todo lo que y con todas las especies, ¿importa? Por supuesto. Por supuesto. Y por otro lado, todos los microorganismos, todo lo que ha hecho posible que al final llegara a desarrollarse esta biotecnología, que nosotros somos productos, ¿no? Si no se hubiera creado la atmósfera antes de nosotros, si no se hubiera creado todo lo que se creó antes de nosotros no tendríamos cabida. Entonces, cuando hablamos de el cuidado hacia el planeta, no lo hablamos porque sea nuestro planeta.
no. Lo hablamos al planeta, a todo, a tener una conciencia global. Cuando nos referimos a estos términos es porque somos conscientes de que sin eso, sin esa atmósfera, sin todo esto que se ha ido creando, nosotros no existiríamos. Provenimos de ahí. Entonces esto no va de ser guay, no va de un movimiento, una moda ecologista, no va de nada esto, va de tener la conciencia de que, wow, o sea, primero se tuvo que crear toda esta atmósfera para que este prototipo pudiera respirar. Se tuvo que crear todos esos animales y todas esas plantas y todo eso y todo ese agua para que este prototipo ser humano pudiera vivir. Entonces, con esta conciencia, si tenemos esta conciencia, ¿cómo vamos a autodestruir lo que realmente nos está permitiendo vivir? ¿Qué es lo que hace que nos autodestruyamos? La falta de conciencia de que todo eso ha sido creado para que de esta raza humana, ser humano, viva. Porque sin esas condiciones, la creación de la raza humana no hubiera sido posible. Dice Manuela, en Madrid cuando hay contaminación hay que conducir a 70. Esto es código, pero volviendo un poco, ¿no?, a esto, ¿qué es realmente, ¿no? ¿Qué es? Fijaos el nivel de conciencia que uno, cuando te llega esta información y empiezas a tac, tac, ¿no? Como en esas tomas que acabo de poner de la película Archivo, se van iluminando, ¿no? Se van iluminando, ¿no? Cada vez que se ilumina, ¿no? Fijaos que la iluminación de esas tomas de conciencia que se está cargando en esa inteligencia artificial son experiencias de esa mujer humana vividas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada cosa que ocurre, cada relación, cada situación, hay una subestructura en esa realidad que estamos viviendo, cada uno la realidad. Que está interconectada, por supuestísimo, a todo, porque todo parte de una única conciencia. Cada vez que yo no vengo aquí como prototipo a cambiar la realidad, yo no vengo a cambiar la realidad como prototipo. Como prototipo yo no vengo a cambiar la realidad. Lo que vengo es a tomar conciencia de la subestructura que hay en una realidad que estoy viviendo. Y cada uno con lo suyo, porque así es como la conciencia toma conciencia de sí misma y se van activando y creando y aumentando la realidad para que luego la identidad pueda transitar ese espacio-tiempo. Y al transitarlo en experiencia pueda volver a tomar conciencia, y con esa toma de conciencia, la conciencia es consciente y crea nueva realidad con una subestructura que la identidad, al transitarla, toma conciencia, y a través de mi conciencia, la conciencia toma... Y esto es un bucle infinito, porque la conciencia es infinita. Bien, ahora vamos a esa ceguera. ¿Qué ocurre? Ha llegado un momento en el que hasta ahora, si esta información de la que aquí se está hablando no era una información conocida, es lógico que la persona, el ser humano, la raza humana, es lógico que siga tomando decisiones desde una falta de entendimiento o conciencia mucho más ampliada. Cuanto más conciencia ampliada tengo, es una consecuencia el hecho de vivir en coherencia y en cohesión con todos los elementos de este universo. Es una consecuencia. Si yo no tengo mi nivel de conciencia de lo que estamos hablando aquí, si yo no soy consciente de lo que estamos hablando aquí, evidentemente
la raza humana sería un prototipo fallido. La raza humana han llegado hasta aquí, no dan para más. Tengo la conciencia, tendría que construir otro prototipo a través del cual pudiera seguir tomando conciencia. No somos imprescindibles para la conciencia. Somos prototipos de la conciencia. Es que el problema no lo tiene la conciencia. Somos prototipos de la conciencia. Si depende de nosotros, una vez que somos conscientes de esta información, actuar alineados a ella. Si yo no tengo esta información, yo no puedo actuar alineado a ello. Y entonces mi nivel de conciencia se queda hasta donde está y me muero y ya está. Pero si soy consciente de esto que estamos hablando aquí, automáticamente sí está el destino de la raza humana, no del universo, no de la conciencia. El destino de la raza humana sí está en nuestras manos. ¡Wow! Destino de la raza humana, porque como prototipo no somos imprescindibles para la conciencia. En esta película que os he puesto, este prototipo es el tercero. El prototipo de inteligencia artificial que el protagonista construye es el tercero. Tuve que construir un prototipo y es muy bonito si la veis, porque el primer prototipo, su nivel de conciencia o su mentalidad llegaba, lo define muy bien en la película, llegaba hasta un niño de 5 años. Y se ve el prototipo, de hecho, aparece en la película, es así, es un robot ahí, y además hace sonidos así. No, ni siquiera tiene voz. Es como un R como el de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es un prototipo, ¿no?, de sonidos y él mismo explica, este prototipo, su cerebro terminó de desarrollarse y a los 5 años y se quedó ahí. Su nivel de conciencia era de un niño de 5 años. Donde decía algunas palabritas, ¿no?, como un niño de 5 años, ¿no? El siguiente prototipo que construyó el actor de la peli es el siguiente prototipo del actor, vuelvo a repetir la película, que me lo preguntan, pero se llama Archive en inglés, Archive, archivo en español. Entonces, es el siguiente prototipo. Es un prototipo y él lo explica en la película, que su cerebro se desarrolla hasta el nivel de conciencia de una niña, más curiosamente dice que son como conciencias femeninas, ¿no? Dice que son conciencias femeninas, ¿no? Entonces, es una robot de 12 añitos. Y entonces la ves que se queda en esa conciencia de 12 añitos, ¿no? Entonces, la ves que el robot, ¿no?, es como una niña de 12 años, le ayuda al protagonista, ¿no?, le ayuda en el lugar donde vive y demás, pero tiene actitudes de niña de 12 años. Está ahí como en la preadolescencia, es muy bonita, es muy, muy, muy bonito, muy bonita la peli, con esta visión es muy bonita, con esta visión, si no, te quedas un poco como... Y es profunda desde esta visión. Y luego, a raíz de esa, termina creando este tercer prototipo, ¿no?, que es el que habéis visto en pantalla, que es un desarrollo impresionante. Bueno, pues ese prototipo de esa película seríamos lo que somos nosotros como prototipo para la conciencia. Bien. ¡Wow! ¿No? Entonces, bueno, pues la película es como una metáfora realmente de lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que el creador de los robots ahí es un humano y aquí el creador, lógicamente, de las biotecnologías, en este caso la raza humana es una de las muchas biotecnologías que ha
dado a luz, ¿no? La conciencia, es su prototipo más avanzado. Pero claro, el prototipo más avanzado puede autodestruirse o no, ¿no? Entonces me ha parecido un ejemplo como muy... Entonces sí, fijaos, wow, ¿no? Fijaos, es impresionante cómo una vez que uno tiene el conocimiento, sí tienes el libre albedrío. Sin conocimiento, tu conciencia se queda ahí, pero con este conocimiento es cuando uno tiene que ser muy consciente de esto, ¿no? De este conocimiento que yo sé que es muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. No nos lo cuentan en las escuelas ni en la universidad, ¿no? Nos enseñan otras cosas, pero esto que puede llegar a que si no lo tenemos consciente, pues puede hacer que este prototipo tan maravilloso se pueda autodestruir, ¿no? Insisto que a la conciencia eso no... El problema lo tenemos la raza humana, no la conciencia, no el universo. Y fijaos, quería transmitir en esta sesión qué ocurre, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta conciencia, entonces, por eso hablamos de un nuevo paradigma, ¿no? De una nueva información nunca antes conocida, ¿no? Que es esta, que es una forma de vida, ¿no? Hemos apuntado muchas veces, es una forma de vida, ¿no? Y muchas veces decíamos, la herramienta eres tú, nos referíamos a eso. Cuando uno está con frases como no valgo, me tengo que trabajar la autoestima, no tiene ni idea, está en un nivel de inconsciencia de lo que realmente somos. Y es entendible cuando la persona no tiene esta información. Pero cuando la persona tiene esta información, frases como esas, miradas como esas, no tienen sentido. No tienen sentido. Entonces, es hora de la conciencia, estos datos, esta información es una ampliación de conciencia para todo aquel que lo esté escuchando, para que se lo lleve a su vida, a su día a día, para que se lo recuerde en cada momento. Y cuando cada uno de vosotros os escuchéis hablaros desde esa perspectiva de que habláis como si habláramos, como si fuéramos inconscientes de esto, volvamos y ahí estamos entrando otra vez en hibernación, ¿no? Como estaríamos ahí, estamos desconectándonos a nosotros mismos, pero no es necesario desconectarnos si esta conciencia o esta información que aquí se está dando la tenemos presente como motor de mi existencia. Esa estrella, ¿no? Esa estrella de Belén, ese no perder el norte es no perder esta información, tenerla presente por encima de todo. Y desde ahí vamos a empezar a actuar de forma diferente, ¿no? En el momento en el que uno se encuentre diciéndose estas cosas y demás, va a parar, ¿no? Y va a conectarse, ¿no? Ahí va a salir de la hibernación, ¿no? Y decir, despierta, despierta, ¿no? Como en la película de Neo, ¿no? En Matrix, despierta Neo, despierta ¿qué? Al reconocimiento de la biotecnología. Neo fue en la película Matrix el único que se reconoció por encima del nivel de las máquinas. ¿Veis? Entonces, fijaos, Neo nuevo, ¿no? Totalmente nuevo, ¿no? Es una forma de vida totalmente nueva. ¡Wow! O sea, lo que soy está por encima del nivel de la tecnología más actualizada, sí. Lo que soy está muy por encima, sí. Es un prototipo impresionante. Cuando seguro, ¿no? Muchos cuando ves esta película, y es muy gracioso, ¿no? Porque cuando ves esta película y ves ese robot que incluso tiene una imitación a piel perfecta, cuando estás viendo la película, ¿no? Y no tienes este conocimiento, la gente, ¿no? Cuando somos inconscientes de este conocimiento, nos quedaríamos como sorprendidísimos. ¡Wow! Cuidado, cuidado, cuidado con este prototipo. Lo cuidaríamos más que a nosotros mismos. Fijaos, ponemos en valor un robot, una tecnología, la ponemos más en valor
que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay nociones de lo que aquí estamos hablando. Si uno tiene presente y termina integrando esto, los conceptos como baja autoestima, los conceptos como tengo una tara, los conceptos como no sirvo para nada, los conceptos de recuperar mi poder personal, los conceptos se caen porque son conceptos pertenecientes a un paradigma o a una conciencia inconsciente de esta información. Dice la compañera, ¿no?, en el chat, cada vez más claro la responsabilidad que tenemos. Esto es esencial, pero quizás al pretender hacerlo puedes encontrar resistencia y o agresividad del entorno. Fijaos, ¿habéis visto? Me ha parecido brillante, ¿verdad? Este trocito que os he puesto de la película, porque cuando hablamos de agresividad, fijaos, en la película se ve muy bien en esta inteligencia artificial. ¿Veis cuando empieza como, no, empieza como a volverse loca, ¿no? La máquina, ¿no? La inteligencia, el robot, empieza a volverse loca y empieza, ¿no? Eso llamaríamos agresividad, ¿verdad? Es que es muy chulo porque es como, wow, estamos hablando de nosotros mismos ahí, ¿no? Entonces, fijaos cómo, ¿qué es la agresividad realmente? Vamos a bajar este concepto, ¿no? Con este entendimiento, ¿qué es la agresividad realmente? La agresividad es una falta de conciencia. Es una falta de conciencia de que la experiencia que estoy viviendo, es para hacer consciente la subestructura o conciencia que hay en esa experiencia. Esa es la definición de agresividad desde aquí. Entonces es normal, si esta información no la tiene prácticamente nadie, es normal la agresividad. Es normal la agresividad de entornos, es normal los enfados. Desde esta perspectiva, eso es lo normal. Porque solo una persona siendo consciente de esta información e integrándola, ¿no? Porque esto es como, wow, muy nuevo. Solo una persona que es consciente de esta información puede tener el entendimiento de que el enfado de la otra persona o la agresividad de la otra persona es producto de la inconsciencia. ¿Inconsciencia de qué? De esta información que estamos hablando aquí. Y que todos los que estamos aquí y todos los que están escuchando esto, por lo menos tienen la oportunidad de poner esto en práctica. Esta percepción en práctica. Si yo tengo, ¿qué sería ponerlo en práctica? Tanto, primero conmigo, cuando entra ¿no? mi colapso, ¿no? Cuando entra mi colapso, ¿no? Acerca de una situación que estoy viviendo, eso es un indicativo de que no veo la subestructura o conciencia o sabiduría que esa experiencia me está brindando. Si yo empiezo a aplicarlo conmigo, entenderé, integraré el entendimiento, no intelectual, sino lo integraré, de la compasión o comprensión, pero no validación, evidentemente. No voy a validar la agresión de otra persona, pero sí tengo la comprensión, sí comprendo perfectamente, no me sorprende su actuación, porque su actuación es producto de esta falta de información llevada a la práctica. Entonces, cada uno ha de llevar esto a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica? Cada vez que viene un colapso, insisto, ¿no? Interacciono, tengo una interacción con alguien del entorno, tengo una relación con la nevada, o mi relación con la pandemia, ¿no? Esos son experiencias. Toda la realidad son experiencias. Cada vez que la realidad,
cuando yo la experimento, bien sea la realidad de la pandemia, la realidad de alguien que me está diciendo no sé qué, la realidad de mi pareja diciéndome no sé cuántos, la realidad, cualquier realidad que cada uno experimente a título particular, ¿no? Está ahí para ver la subestructura o conciencia o sabiduría que hay en esa experiencia. ¿Y qué significado tiene la pandemia, María? ¿Qué subestructura hay debajo de la pandemia? ¿Qué subestructura, qué conciencia, ¿no?, hay debajo de la pandemia? Pues que si no parábamos, nos íbamos a autodestruir. Si no parábamos, nos íbamos a autodestruir. Porque esta parada está haciendo que mucha gente esté parada en sus casas y, aunque sea por puro aburrimiento, esté accediendo a información que de otra forma era imposible. Y dice la compañera, y si no vemos la subestructura con que seamos conscientes de que esto es lo que tendríamos que repetirnos, efectivamente. Aunque no veas la subestructura, conciencia o sabiduría que te está brindando en un momento dado una experiencia, te aseguro que vienes aquí a obtener la sabiduría que hay en cada experiencia. La vida no viene a machacarte viva, la vida no hay nadie confabulando contra ti. Tú eres un mero instrumento a través del cual la conciencia se hace consciente de sí misma y te aseguro que la conciencia es coherente y cohesiva con todos los elementos del universo. Todo tiene una función y no es la de autodestrucción. Es la de expansión, es la de ir accediendo a mayores niveles de conciencia a través de cada identidad, a través de cada mentalidad. La autodestrucción la genera el ser humano por no vivir con esta consciencia. Ahora esta información está ahí, asequible a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces yo lo publico libremente. Ahora esta información ya no puede ser porque no está ahí accesible. Ya no esta información no está para 4 personas. Esta información está accesible para cualquiera. Ahora, depende de quien tenga esta información el vivir desde ahí. Fijaos la responsabilidad que cada uno tiene al adquirir esta información. Entonces, en el momento en el que yo, en una situación, empiece a entrar como esa máquina, quedaos con esa imagen, además rojo, ¿veis? Salía rojo, realidad. ¿Por qué entraba en colapso esa máquina? Porque no entendía, no podía procesar toda la sabiduría que tenía esa persona, porque esa conciencia era de otra persona, no la podía procesar. No la podía procesar, necesitaba entenderla, porque no lo había vivido. Del mismo modo, cuando estamos viviendo una experiencia, esa experiencia no es para terminar contigo, nadie está en contra de ti. Esa experiencia es para que tú obtengas esa sabiduría vayas a niveles vaya madurando tu psique, tu nivel de conciencia se vaya expandiendo, significa que te vas convirtiendo en una persona cada vez más madura. Y una persona cada vez más madura es aquella coherente y cohesiva, que es cada vez más coherente y cohesiva con todos los elementos de este universo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una relación. Una relación. Desde mi nivel de conciencia, creo que las relaciones, imaginaos de pareja, que las relaciones de pareja es para que esta persona me valore, me atienda, me no sé qué, me no sé cuántos, me quiera, me dé cariño. Vale, eso es un nivel de conciencia. Cuando tu nivel de conciencia
Porque así, a través de la conciencia, tú eres un mero instrumento, cuando la conciencia ve que eso ya está sido transitado y experimentado, esa forma de vida ya, esa forma de relacionarme, ¿no? Ya ha sido transitada, ¿no? Ya cuando uno es pequeño necesita ese cariñito, esos mimos, ¿no? De los padres, de esa maduración, ese sostén emocional, ¿no? Que te van explicando el mundo. Pero cuando ese cerebro ya va siendo cada vez más adulto, la propia conciencia te hace vivir experiencias para que tú, a través de esa experiencia, vayas madurando el entendimiento de lo que es, el entendimiento de lo que son las relaciones, de ser cada vez más funcionales. Pero eso va acorde con el desarrollo de nuestro cerebro. Cuando somos pequeñitos, nuestro cerebro no ha completado su proceso de maduración. Es hasta los 21, 22 años, 23, que no termina el lóbulo frontal, que es la última zona, ¿no? Esta parte es fundamental para el tema de la voluntad, ¿no? Y para el tema de tomar conciencia. Esta parte, el lóbulo frontal, termina su configuración, su construcción a los 21, 22, 23 años aproximadamente. Es normal que el cerebro de un niño de 5 años, el cerebro de un niño de 12 años, el cerebro de un adolescente de 17 años, de 15 años, es normal, ciertos comportamientos son normales, porque su cerebro está en construcción. Pero cuando uno llega a la edad adulta, ya tiene las capacidades, siempre evidentemente estoy hablando de un cerebro funcional, ¿no? Cuando su cerebro ha terminado su estructuración anatómica, ese cerebro está preparado para empezar a ser funcionales, ¿no? Y construir cosas, ¿no? Porque ese es un adolescente, está aprendiendo, luego ya cuando uno es maduro empieza a construir cosas, ¿no? A ser funcional, a interrelacionarse, a trabajar en equipo, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa si tu cerebro ha terminado, ¿no? De alguna forma ese desarrollo, pero seguimos comportándonos como si tuviéramos unas capacidades de un niño de 12 o de 17 años a nivel emocional? Pues que evidentemente no llega esa colaboración, co-creación, el sentirte ya tu personalidad, ya no sientes ese pulsar tanto de yo, que es normal en unas etapas evolutivas, y pasas a un nivel de conciencia donde ya es lo global. Pero ¿qué ocurre cuando el ser humano se queda ahí estancado en sus comportamientos? No digo el cerebro, porque el cerebro tiene capacidad. ¿Qué ocurre cuando el cerebro se queda estancado, ¿no? En un comportamiento de todavía la competitividad, que eso en la adolescencia pues sí, es muy normal, ¿no? Porque vas desarrollando ahí con la competencia con otro chaval y tal, ¿no? Esa competencia sana, vas desarrollando la constancia, ¿no? La voluntad, ¿no? Hay una serie de aptitudes que se van desarrollando, pero ¿qué pasa si me quedo anclado en eso? ¿Qué pasa si me quedo anclado en la pandilla? ¿No? Pues muchas veces parece que si no vamos con la pandilla, no. ¿Qué pasa si me quedo anclado en eso? Pues que lógicamente no puedo construir, respondiendo al compañero, no puedo construir ese mundo, ¿no? Que todos queremos. Que sería un mundo donde ya mi interés particular no es lo relevante. Ya he llegado a un nivel de madurez donde mi interés particular es el buen funcionamiento, ¿no? La armonía, ¿no? de este sistema. Y voy a actuar desde el lado de la coherencia. Y si veo agresividad, ¿no? del entorno, y si veo esa agresividad del entorno, doy esa explicación adulta y madura, y si dando esa explicación adulta y madura de aportar conciencia a alguien que sé que no la tiene porque está en agresividad,
porque se la brindo, la agresividad, la ira, ¿no? La agresividad es una falta de conciencia, de entendimiento, ¿no? Si yo tengo esta capacidad, por todo lo que estamos viendo aquí, de transmitir ese entendimiento y aún así esa persona continúa en esa parte de agresividad, entonces sí ha de entrar en hibernación esa persona. ¿Nosotros qué hacemos, no? Esa persona entra en hibernación, ¿qué es? ¿No? En centros de rehabilitación, ¿no? Cuando una persona entra en una cárcel, por ejemplo, ¿no? Porque ha sido agresiva o hecho cosas que están fuera. En ese espacio, la persona, al estarse quieta, que sería como un confinamiento, ese es el objetivo, al estarse quieta, no poder, entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, evidentemente, sí, recibiera esta información, ¿no? Pero no es así, por eso al final salen y lo único que hacen es hacerse más, desarrollan técnicas, ¿no? Hacen más sofisticación sobre. Entonces, ¿qué ocurre cuando, ¿no? Imaginaos, ¿no? Que todo este conocimiento, ¿no? Empezar a entrar también por esas estructuras. Pues que en esa parada la persona sí o sí te podría perfectamente, con esta conciencia, salir de ahí de otra forma. Y en este aspecto, a título personal, ¿yo qué hago? Yo evidentemente no voy a meter en una cárcel o no voy a confinar a una persona agresiva, una agresividad, ¿no? de manipulación, de tal, ¿no? No voy a condenarla, ¿no? Porque yo no. ¿Qué voy a hacer? Sí, voy a utilizar, lógicamente, ¿no? Si ya es algo que me afecta, voy a utilizar líneas legales, pero no desde la agresión, sino desde el conocimiento de que esa inconsciencia, si no se transforma en consciencia, claro que es peligrosa. Pero veis que es muy diferente actuar desde esta consciencia que desde el, mira lo que me ha hecho el cerdo este, tal, es muy diferente. O bien decido, imaginaos, ¿no? A nivel de una relación de amistad, relación personal, relación sentimental, decido, ¿no? Desde la conciencia, ¿no? Esa separación, pero es una separación consciente. Yo tengo una evolución y al lado de esta persona no puedo convivir porque mi evolución, porque no entiende, ¿no? Mi forma a mí lo que estoy diciendo, no, en realidad esto es lo que yo quiero, no es nada contra ti. Y si esa persona aún así continúa con esa actitud, evidentemente eres tú tú, ¿no? O la situación ya de por sí, o tú el que te vas a marchar, pero desde un nivel de consciencia, no desde agredirle. Sería un poco la diferencia si lo llevamos esto a la parcela pequeña. Sé que me estoy yendo de la hora, pero me apetecía introducir este concepto con esa imagen, ¿no? Y para terminar, ¿es lo correcto tomar algo de distancia, como dice Natalia? Claro, es correcto tomar distancia porque cuando yo me confino a mí mismo, confinarme a mí mismo, ¿qué es? Elegir yo mi propio confinamiento es esa distancia, ¿no? Bueno, espera un momento, en realidad yo quiero estar con esta persona, no, tiene esta forma de ser, esta forma de tal, estos son sus gustos, ¿vale? Entonces soy yo la que tengo que tomar la decisión de ir por otro camino. O en una relación laboral igual, espera un momento, este trabajo, esto que está sucediendo aquí, pese a que yo pueda hacer aportes, veo que no son bien recibidos, ¿no? Entonces tengo que yo tomar la decisión, lógicamente, dar los pasos, no voy a decir palo, no, empiezo a emprender acciones, ¿no? Irme hacia contextos, ¿no? Que sí estén acorde con mi nivel de conciencia. Entonces, estos contextos que no entran en conciencia terminarán entrando en conciencia porque se quedarán solos. Se quedarán solos.
Bien, entonces, sí, respondí antes de terminar con un trocito. ¿Respondí al compañero? ¿Seguís ahí? Sí, vale, gracias. Vale, entonces voy a coger los 5 minutitos más, simplemente solo voy a terminar con un trocito. Gracias. Robert, vale, un momentito. Un compañero dice, es para conocer la subestructura, nada más. Las subestructuras son siempre las mismas. ¿Cómo se pueden ver estas subestructuras? Dicho de otra forma, la conciencia del hecho, la sabiduría. Cuando te confinas, cuando tomas distancia, como apunta la compañera, en el momento en el que tú tomas distancia, ¿no? Y haces esa reflexión y decir, espera un momento, ¿realmente esta es la persona con la que yo quiero estar? Imagínate una relación de pareja. Realmente, si no la cambio, esta es la persona con la que yo quiero estar. ¿Por qué me estoy empeñando en cambiar a esta persona? ¿Es la persona con la que yo quiero estar, elijo estar? Si tú tomas distancias para ser reflexivo, y ser reflexivo es extraer la conciencia de esa interacción. Y ese entendimiento de que esta relación lo que me trajo es un aporte de transitar una experiencia acorde al nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Pero ahora mi nivel de conciencia, mi pulsar, me está pidiendo más coherencia. Me está pidiendo niveles de coherencia más coherentes que el que se da en esta relación, que el que se da en este trabajo, son niveles de coherencia. Entonces ese nivel no es que estuviera mal eso, es que desde el nivel de coherencia o conciencia que yo tenía, eso era un homólogo exacto a donde mi conciencia estaba. Conforme yo voy ampliando, ¿no? Y conforme yo voy teniendo, me hago más preguntas, ¿no? Vivo la experiencia y digo, joder, pues no habría otra forma de relacionarse, ¿no? No habría otro trabajo, no habría otra forma de educación. En el momento que yo me hago las preguntas, automáticamente se empiezan a producirse cosas donde yo empiezo a reflexionar y ver, wow, realmente esto era un nivel de conciencia que yo tenía y sin ese nivel de conciencia yo no tendría este otro. Por eso, mirar para atrás y ver la evolución de ti mismo o de cualquier otra persona es muy bonito porque es como el universo. Yo no estaría aquí si no hubiera tenido un nivel de conciencia anterior, si no hubiera tenido un nivel de conciencia anterior. Es decir, eso es una evolución, eso es evolution. Eso es evolución. Lo que ocurre es que, claro, no me voy a quedar en paralización. Tengo que seguir esa evolución y en esa evolución muchas veces es trabajos, ¿no? Es una forma, trabajos, personas, y muchas veces el irte tú desde esta comprensión no te garantiza que la otra persona no se quede en conflicto contigo. Pero lo importante es que tú no te quedes en conflicto con esa experiencia. ¿Cómo no me quedo? Entendiendo que esa separación es porque te toca vivir otra realidad, otro nivel de conciencia, otros niveles de coherencia. Hay que seguir el camino, ¿bien? Hacerse preguntas es la gran clave. Claro, si yo me conformo, ¿no? Si yo intento cambiar el otro, pero en el momento en el que yo hago una pregunta, la conciencia automáticamente mueve ficha y empiezan a entrar cosas en la realidad, que te están dando la oportunidad precisamente de ser testigo de una ampliación, ¿no? de tu experiencia vital, pasar a otros, ¿no? Vivir otras experiencias acordes a otro nivel de conciencia, vivir otras experiencias acordes a ese nivel de conciencia, vivir otras experiencias, realidades acordes a ese nivel de conciencia, pero siempre agradeciendo el nivel de conciencia en los que estabas. Desde ahí hasta ahí, cada acto es siempre desde el nivel de conciencia que tiene la persona. Y aunque veamos cuerpos adultos, muchas veces nuestras reacciones pertenecen a unas conciencias de 12 años por falta de esta información, de esta cosmovisión en el día a día. Bien,
Como os decía, ya para cerrar, voy a compartir con vosotros esto último, nada, y ya cerramos, que continuaba ahí un poquito la película. Vale, ahí está ese robotillo y ahí. Todo saldrá bien. Ahí otra vez la está cargando, la está despertando de la hibernación. Hola. ¿Cómo te sientes? Confundida. Ya, imagino. Vale, ¿os suena? ¿Se siente confundida? Pues es normal cuando no hay un entendimiento, ¿no? Porque la están metiendo tanta, que cuando no hay un entendimiento, cuando no me llevo el entendimiento, lo que me siento es confundido. Es lógico, ¿vale? Vamos entendiéndonos. Vale, seguimos. Lamento no haber podido explicártelo antes. Y hay otra frase clave de todo lo que estamos hablando: lamento no habértelo podido explicar antes, porque la explicación, cuando hay agresión, hay falta de entendimiento, ¿vale? Entonces, insisto, el entendimiento es para nosotros y yo puedo transmitírselo al otro, pero que el otro lo reciba o no ya va a depender de su nivel de conciencia, ¿vale? Si no lo recibe, con las mismas tengo que partir, ¿vale? Bueno, pues lo voy a dejar ya aquí, cerrando pantalla, pero quería que vierais eso, ¿no? Y bueno, y la última frase, ¿no? Que dice siguiendo esta pequeñita escena, ¿no? En un momento le dice, claro, la robot no entiende la conciencia, la sabiduría de todas esas experiencias, ¿no? Y en un momento le dice el robot, ¿no? Al creador, ¿no? Le dice, esto duele. Claro, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque es como, crecer duele, sí, crecer duele. Así que duele en el sentido de, hay colapso, sí, eso es crecimiento, eso es evolution. Así que nada, muchísimas gracias. Os dejo aquí, ¿no? Esta información ya venía avisándoos, así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.